Muy bien, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, bienvenidos a esta tertulia con una ocasión súper especial y es el Día del Idioma, donde estamos conmemorando no solamente, pues, bueno, toda la obra, eh, mm, digamos, es más que solamente, pues hoy tenemos el tema especial del Quijote y vamos a hablar de Cervantes Saavedra y demás, que son nuestros invitados de honor en este espacio. También tenemos un espacio pendiente con José Asunción Silva, del cual también, por supuesto, vamos a estar conversando, que ha sido una de las obras o de las mentes geniales de la poesía y la literatura colombiana. Pero, por supuesto, conmemoramos es cada expresión, cada palabra, cada gesto vinculado a la literatura, al habla, a las diferentes expresiones de nuestro lenguaje. Y en fin, bueno, hoy es creo que estos 2 días o esta semana, este mes, vivimos es la fiesta de la palabra, la fiesta de la, de la expresión más pura y sincera que tiene el hombre racional, que es, por supuesto, la capacidad de comunicarse desde la voz, desde las letras. Y el invitado, como lo decíamos, el Quijote. ¿Y por qué el Quijote? Bueno, digamos que ha sido la novela escrita en español digamos, más importante, entre otras, porque fue la primera que se escribió en español, la primera novela escrita en español, porque es uno de los libros más leídos y traducidos en el mundo entero, es uno de los libros los que se han hecho más películas en el mundo, en la historia del cine y otras muchas razones más, pero hoy vamos a hablar del Quijote y vamos a leer algunos apartes, algunos fragmentos del Quijote y de pronto estaremos hablando de algunas particularidades, anécdotas y demás que espero que podamos todos hoy compartir. Entonces, les damos la bienvenida a todos, un gusto tenerlos por aquí. Saludamos, por supuesto, a Andreina, saludamos a Ricardo, saludamos a Luis, saludamos a Miriam Hernández, que está por acá. Miriam Hernández, será la cantante Miriam Hernández, cierta, nos confirma ese dato. Bueno, en fin, tenemos a nuestros moderadores y a todos los amigos que se van conectando a esta hora de la tarde. Entonces, arrancamos con el tema del Quijote. Entonces, de entrada, yo hoy les traigo un fragmentico para leer bien chévere, bien interesante, pero antes de eso, ¿cómo sienten ustedes el Quijote hoy? Cuéntenme. Bueno, yo antes de que Camilo empiece a hablar, yo le robo la palabra y le digo algo de Don Quijote. Se mantenía concentrado en libros de caballería, hasta que un día amaneció con la idea de armarse caballero, andante para salir a recorrer el mundo, a buscar aventuras y a medírsele a cuantos sinvergüenza estuviera por ahí poniendo problemas para que supieran cuántas eran 5 en una pelea. Entre la primera y la segunda salida, Don Quijote requiere los servicios de un escudero vecino llamado Sancho Panza. Ahí le robé a Camilo, le robé un ratico ahí. Genial, genial, Está genial. súper bien. Arrancamos en un lugar de la Mancha, ¿cierto? Un inicio diferente, nos plantea Luis, oiga, genial, buenísimo. Chévere. Ese inicio de tertulia. Incluso me Présteme sentí, ese. de la forma como usted lo dijo, me sentí un poco como con el Quijote Este de- contemporáneo. Imaginémonos por un momento cómo sería el Quijote si viviera en nuestros días, cuáles serían esos enemigos reales o imaginarios que tendría, ¿no? ¿A qué se vendría? ¿Con cuál se enfrentaría? ¿Con cuál de ellos se enfrentaría? Pues es una No, pregunta interesante. tremendo, porque son aventuras que terminan siempre mal, ¿no? Todas las aventuras de Don Quijote terminan mal. Entonces, es como nuestros días, ¿no? El aventurero siempre termina mal, ¿no? No, pero contento también a veces, porque el pobre llegaba lleno de morados y vuelto nada, pero contento. Yo creo que algo parecido a Ricardo en San Mateo, que nada como salió volando. Oiga, ¿cómo sería de digamos, de esos personajes de nuestros días reconocidos, digamos, de esas, digamos, mujeres conocidas de nuestro país? ¿Cuál sería la que más se adecuaría mentalmente a la Dulcinea de estos días, ¿no? Porque uno puede pensar a Dulcinea como es el prototipo de ahora, ¿cierto?
que es pues, una mujer bella, pero es que la belleza seguramente ha cambiado mucho con los tiempos. Seguramente la Dulcinea de ese momento era muy diferente a la Dulcinea de ahora, ¿no? La Dulcinea del Quijote era una campesina, pero para él era su Dulcinea. Oye, Bueno, había un problema, Camilo, había un problema porque al principio era un amor como platónico porque ella no lo sabía. Esos amores son raros, ¿no, Camilo? Enamorado de una mujer que no sabía. Es que todo caballero decía, tiene que tener una doncella, entonces él no se podía quedar atrás, y él se inventó su Dulcinea. Su doncella, su Dulcinea, entonces. Pero a propósito de inventarse o no inventarse, quisiera compartir parte de, o el primer libro de dos libros que me regalaron hace tiempo en la biblioteca Gabriel Turbay, hace ya más de 10 años, por participar en la Semana de las Letras, que es la semana en la cual se incluye el Día del Idioma. Y son libros con la participación, y dice que está dedicado a los lectores, y es tanta, digamos, la visión que tiene Miguel de Cervantes, que hoy día aún estamos hablando de él y de su criatura, de su hijo, y eso que él lo consideraba un poco maltrecho porque fue concebido en una cárcel, ¿no? Y quisiera como compartir las últimas palabras del discurso que dio Carlos Fuentes, y en paz descanse, en una invitación, cuando le dieron el título honoris causa en, en la Universidad de Alcalá, del Quijote, y es de la, de la, de la primera edición del Quijote, y es muy visionario, no tiene hasta muy presente hasta lo que está pasando hoy día, ¿no? Dice, por ejemplo, Carlos Fuentes: por otra parte, el discurso se llama Elogio de la incertidumbre. Por otra parte, somos deliberadamente avasallados por un agitado, aunque pasivo, temor al apocalipsis latente. ¿Sí me oyen? Sí, sí, está bien. Señoras y señores, hay 1, 2, 3 tsunamis en su futuro, pero detrás de la complacencia y la pasividad está la profunda sospecha prevista por Goethe de que Dios deje de querer a sus criaturas y deba, una vez más, aniquilar al mundo y empezar de nuevo. Es esa figura que no es metáfora, alcanza este tiempo. Y luego, frente a lo que decían ahorita, frente a la Dulcinea del Toboso o a esa Lorenza Aldonso, ¿cómo sería? ¿Y qué características? Pues es que, como es producto de la imaginación, les comparto el final de este discurso. Y con el pretexto de un comentario que hace Dostoyevsky, que dice que Dostoyevsky leyó el Quijote como la novela más triste de todas,
porque es la historia de una desilusión, ilusión y desilusión. No trasciende Cervantes ambas alternativas, demostrándonos que solo hay una realidad del mundo, triste o gozosa, en la medida en la que hay una imaginación del mundo. ¿No nos demuestra la imaginación literaria que el mundo no es solo lo que parece ser, sino lo que fue y lo que puede ser? ¿Y no nos dice Cervantes que si no hay imaginación en el mundo, pues entonces hay que inventarla? La duda cervantina nos está diciendo que como la autoría, la autoridad y los nombres son susceptibles de muchas explicaciones, acordémonos que ese artificio que genera Cervantes como para ocultar su autoridad y se inventa que es un árabe que encontró el manuscrito y lo tradujo, ni siquiera es el árabe propiamente el autor, como si todavía no sabemos quién es el autor propiamente. También lo es el mundo mismo. Nuestra realidad no es fija, sino mutable. Solo nos acercamos a la realidad si no pretendemos abarcarla. Novela relativa de realidades parciales. El Quijote es un valladar contra el totalitarismo, que es un ejemplo de cómo Sancho Panza gobierna la isla de Barataria. Toda verdad, como toda razón, está aquí en tela de juicio. Aquí solo nos acercamos a la verdad si no pretendemos ser sus dueños, y solo nos acercamos a la razón si la conjugamos con la imaginación. Novela fundadora de la novela, Don Quijote de la Mancha es también la ficción que funda la verdad, la ficción que pone a prueba la razón, la ficción que inventa lo que falta en el mundo, la ficción que nos permite apropiarnos del mundo, la ficción que le da color, sabor, sentido, sueño y vigilia, perseverancia y holganza al mundo. Entra en ti mismo y descubre al mundo, nos pide Cervantes, pero también sal al mundo y descúbrete a ti mismo. Novela próxima a todos los tiempos y al nuestro mismo, porque nos demuestra que solo se acerca a la verdad quien no trata de imponer su verdad. Novela que nos enseña al cabo a pasar del milagro al misterio con escala indefinida en el asombro. Mejor descripción puede haber de todo lo que está en la novela, en ese libro. De todo Súper. Eso estuvo genial. Bastante interesante ese análisis, ¿no? Sí, son bastantes autores colombianos. El libro lo publicó la editorial de la Universidad Javeriana y el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, lo obsequió a las bibliotecas públicas y en ese momento me lo obsequiaron a mí. Son dos libros, uno de autores, Carlos Fuentes y una autora panameña, y el resto son autores colombianos. Está Juan Manuel Roca, Antonio Ungar, Ricardo Silva Romero, Efraín Medina, Juan Gabriel Vázquez, Hugo Chaparro, el barranqueño Enrique Serrano, y la barranqueña barrameja Andrea Cote, Carolina Sanín. No, tiene todo. Qué pena, Andrea iba a comentar algo, yo interrumpí. No, pues No, ya. Respecto a la descripción, es que definitivamente también ayer lo hablábamos, es imaginación lo que tiene esa novela, y pues obviamente nos lleva a muchos escenarios, lugares, nos hace cada quien crear como un mundo diferente, ¿no? Y
definitivamente recrear esas historias en la cabeza muy bonitas, muy creativas. Y mira que posiblemente, o sea, a pesar de que, pues, por supuesto, la historia es increíble, lo pone uno a volar, lo hace, digamos, viajar mentalmente a cada escenario, incluso lo hace uno identificarse, soñar, sentir y demás, como de pronto está sintiendo el personaje. Pasa algo en particular, es que si uno se pone a pensar el Quijote en estos tiempos, ya que estamos hablando ahora de eso, pasan dos cosas. La primera es que si el Quijote viviera en el siglo XXI, quizás estaría hospitalizado, tal vez estaría, pues sería con fármacos y todo, ¿no? Porque tomando tanto neurolépticos o antipsicóticos, ¿no? Porque lo que él tenía, digamos, era una psicosis reactiva, ¿no? Él estaba viviendo en un escenario, digamos, de alucinación permanente, pero finalmente, pues también una cosa bonita era cómo dentro de ese escenario, pues, le permitió eh, vivir una Perfecto. aventura, ¿no? Vivir una aventura, hacer cosas diferentes y cosas interesantes. Entonces, qué rico, pues, ese escenario, si lo piensa uno en el ahora, de pronto pasa eso, ¿no? El que se atreve a pensar diferente, a decir cualquier locura o hacer cualquier locura en estos días, pues obviamente le cae todo el mundo encima y se está loco. Pero de No, pronto, si uno lo mira, realmente la locura tiene la ventaja de eso, ¿no? De atreverse. La locura tiene la ventaja de proponer un escenario Mm. diferente, de vivir una dimensión paralela a veces a la realidad. Y como lo decía hace un momento Ricardo, pues que la obra fue escrita encarcelado, el Quijote, y lo comentamos ayer, la obra fue escrita encarcelado Cervantes, eh, eran muchas de pronto limitantes para cualquier persona, pero no para él, ¿no? Él encerrado con una situación seguramente ahí en medio de un charco, una cárcel fría, con tipos peligrosos a los lados, pero él tomó la decisión de hacer algo diferente y hacer algo que hizo historia. Y por otro lado, algo muy poderoso es que a él también le decían el manco de Lepanto, ¿no? Porque él, en una guerra entre otomanos y cristianos, él tuvo una herida que le hizo perder la movilidad de su mano izquierda, desde ahí lo llaman el manco de Lepanto. Y él logra, pues, en ese escenario, seguramente de esa batalla que vivió, también quisieran que aparecieran algunos de esos elementos en su mente y se convirtieran en una gran historia. Quizás hasta de cosas que él quiso en algún momento vivir, o ideas o parte de situaciones que en algún momento vivió, pero otras, por supuesto, ya fruto de su imaginación, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad. bueno, Camilo, yo creo que sí algo tenía que ver con la realidad de los españoles en ese entonces, porque cuando prometía a Sancho Panza hacerlo gobernador de algún reino que conquistara en sus aventuras, pues todos esos españoles que vinieron a las tierras nuestras vinieron con ese fin, ¿no? Vinieron con el fin de conquistar y nombrar también desde ese entonces algunos gobernadores, ¿no? ¿No le parece que era como una idea española general? Siempre jerárquicos. Eran conquistadores, eran temerarios, efectivamente, esos caballeros, ¿no? Que uno conoce la historia del Quijote y uno dice la locura del Quijote, pero ¿cuántos más? ¿Qué parte de todo lo que se narra en la historia también no puede ser de pronto algo de pronto un poco más común y cotidiano en esa época, ¿no? De todas esas historias. Oye, hay un datico que recordé ahorita que estábamos hablando de la belleza de Dulcinea, es que, a ver, les tengo una pregunta, a ver si le pegan a este dato. El Quijote, dentro de toda la obra de Don Quijote, pues Don Quijote de la Mancha lo único que hace es defender la belleza de Dulcinea, ¿cierto? Pero hay un momento, el único momento donde él se atreve a decir que hay una mujer que se acerca a la belleza de Dulcinea. Hay un único momento. ¿Cuál es ese momento? ¿A quién le atribuye que sí, que logra ser casi, mucho, que se logra acercar a la belleza de Dulcinea? Solamente a una mujer. Mamá. ¿Ah? Mira Estoy a la hablando. mamá. ¿Cómo? A la mamá. No, no, no. Pero seguramente también lo tenía. Pues ese está A bueno, está la, bueno. ve- a la Son los dos vecina, buenos. a la vecina Lorenza Aldonza. No, no. También pasa que hay un momento incluso donde ella tiene una situación especial con ella, ¿no? Porque
y cuando se la encuentra que llega a su cuarto, bueno, porque hay una situación ahí que ocurre particular, pero él luego descubre, cuando se da cuenta que es ella, porque él estaba alucinando cuando pensaba, cuando él la ve bella, era porque estaba a la luz tenue y sentía que era Dulcinea, pero cuando se da cuenta que es la otra, ahí hay su conflicto con ella, ¿no? Que incluso terminan golpeándolo. ¿Entra en razón? Entonces, ¿cómo? Ahí sí entra en razón. Ahí entra en razón, se da cuenta que no era Dulcinea. Ah, y porque él presiente que es que ella gusta de él, pero bueno, eso hay una confusión ahí en ese momento ahí bastante extraña. Pero le puede decir el nombre de esa mujer, de la que él dice que esa sí se aproxima a la belleza de Dulcinea, aunque él no tenía una intención romántica con ella. ¿Cómo dices, Andreina? ¿Cuál es esa persona, Camilo? ¿Quién es el Se llama personaje? Quiteria. Histeria o histeria. Se llama Quiteria. Histeria la que le va a dar a Dulcinea si todavía Se llega a enterar. se llama Quiteria. Y la menciona en un capítulo que se llama El Engaño, que es cuando él se encuentra con una situación de Quiteria y Basilio, que eran dos enamorados, pero Quiteria se iba a casar con otro personaje del cual ella se tenía que casar, pero era más que todo por una situación más como de los matrimonios de esa época, más como por conveniencias, sí, Pues, por arreglo. Pero finalmente llega el momento en el que se encuentra el segundo con tomo del Quijote. personajes, entre esos estaba Camacho, que era uno de los personajes que estaban involucrados en la situación, y ahí es donde él acepta que Quiteria tiene una belleza, o sea, que lo sorprendió la belleza de Quiteria. De hecho, les voy a leer un fragmentico de esa parte de la obra que me pareció bien interesante. Dice, bueno, acá viene el fragmentico donde dice la Dulcinea, dice, al llegar la novia, la que se iba a casar con Camacho, que era el otro tipo de mucho dinero, Quiteria era de mucho dinero, en cambio, Basilio era un muchacho más bien pobre, pero era un gran espadachín. El caso es que, miren lo que dice, al llegar la novia, que era Quiteria, a Don Quijote le pareció que aparte de su señora Dulcinea, jamás había visto una mujer más hermosa. Quiteria estaba pálida y ya se acercaba al lugar donde se iba a celebrar la boda, cuando de repente oyeron gritos a sus espaldas. No era más ni menos que Basilio, quien llevaba un bastón en la mano. Ingrata Quiteria, bien sabes que no puedo seguir viviendo si te casas con otro. Mi pobreza es la causante de que nuestro amor sea imposible, así que para no estorbarte me mataré, dice Basilio. Viva largos y felices siglos el rico Camacho con la ingrata Quiteria, y muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y lo puso en la sepultura. Y cuando terminó de decir eso, dejó ver que la punta de su bastón tenía una espada oculta y se arrojó sobre ella. Entonces Don Quijote dejó a Rocinante y fue a ayudarlo. Quisieron sacarle la espada, pero el cura, que estaba presente, dijo que primero debía confesarse. Volviendo en sí, Basilio dijo con voz débil: si quisieras en este último momento ser mi esposa, cruel Quiteria, aún pensaría que mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo. El cura le dijo que no era momento para eso y que debía atender la salud del alma antes que los gustos del cuerpo, y que pidiera perdón a Dios por sus pecados. Don Quijote intervino, dijo que lo que pedía Basilio era justo y fácil de realizar, puesto que iba a morir. El señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria, viuda de Basilio, como si la recibiera de manos de su padre. Algo sorprendido por lo que había ocurrido, Camacho consintió en que se celebrara la boda del moribundo con la hermosa Quiteria. Esta también aceptó, y así con muchas prisas y con poca ceremonia, porque Basilio agonizaba, el cura los casó delante de todos los presentes, que estaban consternados por lo sucedido.
¿Y quieren saber qué ocurrió después o no? Sí, Claro. sí. Lo que viene a continuación es esto, dice, esto es buenísimo, esto es una película. Tan pronto como el cura les dio la bendición, Bodas, ¿cómo? como todas las bodas, un acontecimiento de todo. Pero es que esto es loquísimo, miren lo que pasa. Imagínense, el tipo estaba malherido porque se clavó la espada y pidió que la casaran con Quiteria, ¿no? Porque menos que valiera la pena a morir casado con ella, ¿no? Y miren lo que pasa, dice, tan pronto como el cura les dio la bendición, el astuto Basilio se puso de pie y sacó la espada del cuerpo. Todos gritaron de alegría y pensaron que se trataba de un milagro, pero Basilio los contradijo. ¿Qué milagro ni qué milagro? Astucia, astucia. El cura se acercó y vio que la espada no había atravesado el cuerpo de Basilio, sino que un tubo lleno de sangre que llevaba oculto. Sino un tubo de sangre que llevaba oculto. El cura y Camacho estaban indignados con el engaño. Lo contrario sucedía con la esposa, o sea, con Quiteria, quien no daba muestras de estar muy enfadada. Y como todos comenzaron a decir que la boda no era válida, Quiteria lo confirmó de nuevo, dando muestras de que todo había sido un complot de los enamorados. Camacho y sus seguidores desenvainaron sus espadas y clamaron venganza, pero Don Quijote tomó la delantera a caballo con lanza en mano y dijo: deténganse, señores, que no deben tomar venganza de los agravios que el amor nos hace. Adviertan que el amor y la guerra son una misma cosa. Y así como en la guerra resulta lícito usar estrategias para vencer al enemigo, así también sucede en el amor. Quiteria le pertenecía a Basilio y Basilio a Quiteria. Y a quienes Dios junta, el hombre no los puede separar. Y el que lo intente primero pasará por la punta de mi lanza. Con estas palabras detuvo a la enfurecida multitud y todo quedó así. El rico Camacho tuvo que conformarse con el desdén de Quiteria y los recién casados se fueron escoltados por Don Quijote. Dios. La boda de la época, la boda del año. Buenísimo, buenísimo. Ahí sale la fotico de Quiteria y todo, mírala ahí a Quiteria y todo ahí. Muchacha. Tan linda ella. Bueno, Muy buena esa historia. buenísimo, Tengo publicada en el Círculo de Lectores, dice lo siguiente: Quiteria era de Basilio y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos. Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando, donde y como quisiere. Basilio no tiene más de esta oveja y no se la ha de quitar a alguno, por poderoso que sea, que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y el que lo intentare primero ha de pasar por la punta de esta lanza. buenísimo. Y aquí no dice astucia, sino industria. Cuando dice milagro, milagro, pero Basilio replicó: no, milagro, milagro, sino industria, industria. Sería una traducción, Moderna, o no sé. no sé qué pasa. No, este es como yo tengo a mi vista una colección de clásicos que incluso con la dirección de Jorge Luis Borges, y tiene prólogo de Germán Arciniegas. Pues no estoy diciendo que la de Camilo sea otra traducción o incompleta, sino más bien, creo yo, ajustado como al lenguaje moderno, es decir, descubre, revela términos que para ese entonces, como industria, hoy significan es astucia, astucia. Incluso, por ejemplo, el título que da Camilo en la versión de él es El engaño. Aquí no tiene título, sino solamente donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos. Ok. Ah, Bueno, pues bueno, mira, qué Camilo, interesante. Camilo entro como para tratar de contar una de las aventuras que terminan mal de Don Quijote, ¿no? Él, acompañado de su escudero Sancho, se lanza por el campo de Montiel
en demanda de ejercer su nuevo oficio de caballero. En ese momento ocurre esa famosa aventura. Don Quijote lucha contra unos gigantes que no son otra cosa que molinos de viento. Pese a las advertencias de su escudero Sancho, él se lanza en esa aventura. Ellos descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo su escudero, la aventura van saliendo mejor las cosas de lo que pensábamos. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o un poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer la batalla y quitarles la vida a todos, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer esta buena guerra. Es gran servicio a Dios quitarle la vida a esa mala serpiente sobre la faz de la tierra. Y Sancho Panza le pregunta, ¿pero qué gigantes? Y dice, allí yo lo que veo son unos molinos de viento. Y entonces replica el Don Quijote, y se respondió su amo, los de los brazos largos, mire, vuestra merced, respondió Sancho, aquellos allí lo que son unos molinos de viento, y lo que ellos parecen, sus brazos son sus aspas que volteadas por el viento hacen andar las piedras del molino. Ahí se disgusta Don Quijote y dice que no está cursado, que no entiende, ¿no?, de las aventuras. Ellos son gigantes y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte a rezar una oración en el espacio, que voy a entrar con ellos en una batalla muy desigual. Y diciendo esto, le da espuelas a su caballo Rocinante y sin atender las voces de su escudero Sancho, se lanza sin ninguna duda frente a los molinos de viento. Pero él iba tan puesto que eran gigantes que no oía las voces de Sancho Panza. Y aunque estaba cerca, bien cerca de lo que eran, él seguía diciendo en voz alta a su escudero Sancho, no falludes, cobardes y viles criaturas, que en un solo caballero es el que los va a acometer. Levantándose de esto un poco de viento, pareció un poco de viento, las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote dijo, pues aunque mováis más brazos que el gigante de Barairo, me los habéis de pagar. Y diciendo esto y encomendándose a Dulcinea del Toboso, pidiéndole que en el trance lo socorriera, bien cubierto de su rodela con la lanza en ristre, arremetió a todo galope con Rocinante y embistió contra el primer molino que estaba por delante y dándole una lanzada en el aspa, lo devolvió el viento con toda furia que hizo la lanza en pedazos, llevándose atrás el caballo y al caballero, que fue rodando maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo correr con su asno, y cuando llegó halló que no se podía mantener en pie. Tal fue el golpe que se dio con Rocinante. Esa es como una parte de una, dice que es de las aventuras como más famosas de Lo más famoso, los molinos de viento. La aventura épica. Esta es la aventura la más reconocida quizás de las batallas del Quijote, ¿no? Pero volviendo como al juego de la imaginación y de las verdades y las mentiras, ¿no? Y esto, recuerdo un programa eh, de las emisoras de la UIS, no recuerdo ahorita la productora, me invitaron alguna vez a leer, que es el de Vamos a contar mentiras, ¿no? Y es sobre literatura. Y los filósofos socráticos y presocráticos, que eran tan prestos como ahora los literatos a ese juego de paradojas, decían que los poetas son unos mentirosos que siempre decían la verdad. Entonces, Esos poetas sí que tienen mala fama. sí, y volviendo como a este libro que la verdad hacía rato no venía a este y por
la fuerza y la magia de ustedes, de esta tertulia y de mi trabajo con Leo, de la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay, me hace caer en cuenta, más en cuenta, del asombro. Y yo que he trabajado pues como para dar un poco de luz a lo que a veces muchos suponen o creen que es un mundo oscuro como el de la cárcel. Yo creo que ese juego, como hablamos alguna vez, de la masa oscura, que es lo que más abunda, habita en el universo, que nosotros somos como la poca luz, los intersticios por donde se cuela la luminosidad. Asimismo, creo yo que la literatura son esas pequeñas muestras donde de verdad el lenguaje, que ha sido la mayor herramienta, no arma, algunos otros dirían arma, del Homo sapiens, mover el músculo de la lengua, que según Olga Tokarczuk, pues, y los estudiosos de anatomía y otras analogías, es el músculo más poderoso del cuerpo. Entonces, es como para contrarrestar esos tsunamis, esos coronavirus que ahora nos amenazan. Y yo quisiera, así como Camilo recordó las bodas de Camacho y Luis recordó los molinos de viento, y Andreina nos hizo recordar la figura de Dulcinea del Toboso o de Lorenza Aldonso o Quiteria. Quisiera recordar, hacer caer en cuenta en el prólogo las palabras de la voz narradora, que no necesariamente tiene que ser la de Miguel de Cervantes, aunque él dice que es él, pero que después ya no es él, cuando narra propiamente un Quijote, dice, pero yo, y esto se lo dedico a ustedes y a los oyentes y a los que participan de esta tertulia, aún detrás, digamos, del anonimato. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen. Lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, y ahora más que nunca, más que siempre, quédate en tu casa, donde eres señor de ella como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, y todo lo cual te exente y hace libre de todo respeto y obligación. Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Don Quijote, prólogo. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, muy lindo eso.
Después, si me lo Genial. permite, mientras Camilo, Luis, Andreina van pensando en la intervención, este libro, y le digo a ustedes que gracias porque, y a Leo, que me han hecho como desempolvar libros que tengo en la biblioteca y a veces apenas ojeados, medio leídos o que leí hace mucho tiempo y que vale mucho su relectura. Y este me parece muy curioso el comienzo y yo no había oído y no he leído nada, o tal vez cuando me regalaron el libro sí había leído este de Lina María Pérez y me parece muy curioso, también asombroso, porque pone en boca de la esposa, digamos, legítima de Miguel de Cervantes, eh, de nombre Catalina, creo, eh, este, este texto, y además muy de ese humor que abunda en el Quijote, que ese es humor que aguanta todos los sentidos de interpretación, incluso de traducción de una época a otra, y del mismo español o versátil, dúctil, que, que representa y ha representado en estos 415 años de vida quijotesca, por decirlo así. Y dice, este se llama El Fisgón Impenitente, y de entender, y ustedes dirán y sacarán la conclusión de dónde realmente es que proviene la inspiración y de dónde surge la figura de Alonso Quijano. Dice, de regreso a Esquivias, el poeta y dramaturgo trae doble contento, visitar a su esposa y obsequiarle el primer premio en las justas de poesía que acaba de recibir en Madrid. La noticia envalentona a la mujer. Ella lo mira con ojos desorbitados, se le acerca amenazante y a diestra y siniestra blande un trapo mugriento sobre su cabeza. Parece fuera de sí, vociferando, como si hubiera sido presa de súbita locura, que el premio bien se lo puede meter en el fondillo y que es un inútil pasándose la vida encerrado con libros, papel y pluma, inventando disparates para esconder su pereza. Él se acobarda ante las arremetidas y desconoce el ánimo de su consorte. Le obliga la paciencia. Después de todo, es una mujer joven, sometida a lidiar estrechuras y congojas que él mismo se endilga. Pero mujer, ella toma aire y con nuevos bríos ataca lamentándose de la suerte de su matrimonio, con un desmañado que no consigue mantener a la familia. Luego, eh, sigue como en esta retahíla, o como diría algún vallenato, alguna canción popular, con esa cantaleta. Y él eh, está padeciendo la obsesión de escribir un grande relato que vaya en contra del uso. El poeta y dramaturgo quiere concebir el libro más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Y luego viene aquí lo que dijo Camilo ahorita, que si viviera en esta época podría ser, mejor dicho, amarrado con camisa de fuerza. Enfrenta sus asiduos debates creativos enmarañados en retahílas. ¿Será labriego cortesano? ¿Acaso pastor o canónigo? ¿Quizá gitano pícaro? ¿Por qué no poeta? ¿Un santo? ¿Un mago? ¿Un loco? Las musas y el papel en blanco no se avienen.
tanto agobio pesa. Y la indecisión desalienta. Catalina es astuta, pero la percibe negada para vislumbrar su combate literario entre el deleite de contar y la aridez de su inspiración. Además está perturbado, debe aplazar sus ansias creadoras y darse en unir las pruebas de sus cuentas para enfrentar la nueva amenaza de cárcel. Y luego viene la intervención del boticario con ella porque está desilusionada y está soñando o teniendo pesadillas, y estas la sorprenden y divierten, y en la vigilia la repasa y se ríe las travesuras que se han metido en su cabeza mientras duerme, y además afirma con deleite, los remienda y los tuerce y destuerce según los dictados de su imaginación. Y decidme, Catalina, ¿qué cosas habitan vuestros sueños? La mujer entre el delirio y la lucidez parece víctima de algún encantamiento. Su voz es jovial y mansa. El tono se enciende palabra tras palabra, con gracia espontánea. Habla de la presencia repetida en sus sueños de un hombre singular, con alma y figura admirables. ¿Y quién es ese hombre, Catalina? Un hombre que se debate entre el asombro y la maravilla. ¿Acaso soñáis con don Miguel? Ni de su nombre quiero acordarme. Y si de nombrarle se trata, se me antoja el de mi pariente Alonso Quijano, el domiciliado aquí en Esquivias hace más de medio siglo, el mismo, el que se tenía por gran lector. Luego, bueno, Catalina, inocente de la presencia impenitente del marido Fisgón, cuenta sus ensueños con gracia y contento. El boticario se ha dormido, la penumbra coge la vitalidad del relato de su mujer, la voz fluye con el aliento de una imaginación fecunda, sus palabras crecen con caminos polvorientos, molinos de viento y manadas de carneros, palabras sonoras, inflamadas de vida, que adquieren peso, color y alma. Y bueno, y ya para terminar, entonces, continúa escuchando con fervor. Las horas oscuras dan la bienvenida a las primeras luces acompañadas del currucuteo desparpajado de Catalina. Don Miguel quiere salir de su escondite, colmar a su mujer de abrazos y rogarle que no cese de contar, que deje fluir ese feliz torrente de picardías, risas, encantamientos y desvaríos, fingimientos, embustes y burlas. ¿Cómo reconocer a su encabritada mujer el don de su palabra bienaventurada? Don Miguel atesora el cuadro que Catalina ha pintado con colores sabios. Su debate creador ha llegado a su fin. Posee materia y alma para hacerlas dignas de fina escritura. Su impertinencia de fisgón podría permanecer encubierta. Se ilumina con una súbita ocurrencia, un ardid perfecto. Es un artificio inocente pero efectivo. Endilgar la pluma del libro a un autor postizo en quien ocultarse, quizás un italiano o un portugués. ¿Y por qué no un árabe? Sí, un cronista árabe de nombre sonoro y dominio de ingenio y escritura. Y Lina María Pérez nos da a entender de dónde surge la figura de Alonso Quijano y de dónde la mujer esposa de Miguel de Cervantes que le reclamaba que no llevaba ni un real y nada para mantener la casa, fue ella la gran inspiradora y la que realmente le contó por lo menos de qué habría de contar y quién era el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Súper. Catalina Salazar se llamaba la esposa de Miguel de Cervantes Saavedra. Catalina de Salazar y Palacios. Era el nombre de la esposa de Cervantes Saavedra. Y dicen que el personaje del Quijote
como tal, la figura del personaje fue inspirada en un tío abuelo de su mujer. Fue en... Sí, de aquí surge este relato, Ujú, de aquí surge este relato, ujú, inspirado en ese dato eh, histórico, digamos, entre sí, sí. comillas. De ahí se muestra que toda ficción, por muy loca que sea y muy fantasiosa, Tiene una realidad. tiene anclajes asideros en la experiencia vivida y vívida de los autores y autoras de la literatura. Hasta en la poesía, dice un crítico inglés, Terry Hilton, en el libro Cómo leer un poema, definiendo o tratando de definir qué es la poesía, que hasta en la poesía hay ficción Ujú. y hay Señor, mucha realidad. definitivamente eh, habría que pensar si alguien que en ese momento inspiró su obra, por un lado, en una situación pues de una guerra que vivió y que fue caballero y demás, en estos días de pronto qué movilizaría a una persona a escribir, ¿no? O sea, ¿quién podría resultar con una obra que fuera, que se identificara a tantas personas? Porque es que lo curioso del Quijote es que normalmente uno cuando lee una historia y se conecta con esa historia y haber logrado que tantas personas se sintieran identificadas y conectadas con esta obra, pues tenía que de alguna manera tener un sentimiento en común a la naturaleza de lo humano. Pero particularmente pues la mayoría de personas, especialmente en nuestros tiempos, pues no hay personas que usen armaduras ni que tengan ese tipo de historias épicas y demás. Entonces uno se pone a pensar qué será lo que realmente hace que uno se identifique. ¿Será que será el tema del amor o del desamor? ¿O será el tema de esa, de su sana locura o su locura, Conveniente, digamos, medio arriesgada? ¿Cómo dices? la locura conveniente. De esa No, locura Camilo, hoy en conveniente. día no usamos armadura, pero usamos burladero, estilo torero. En algo nos refugiamos, Vino ¿no? el hombre. En algo nos refugiamos definitivamente porque definitivamente la historia sí, ¿por qué nos conecta? ¿Por qué nos parece tan fantástica? Y no sé si de alguna manera también, no sé si ustedes han visto las películas hindúes, como por ejemplo esa del ¿Quién quiere ser millonario hindú? No sé si vieron esa De la versión. India, sí, de Bollywood. Sí, Bollywood, Bollywood, que las Bollywood le películas llaman suenan más ya. bien a todo. la productora, bueno, a esa ciudad, creo que es, ¿cómo es? Una ciudad de la India, que no es hindú, no, Eh, sino de la India, Y así, Camilo, porque no todos los de la India son de la religión sí, hinduista. es Los cierto. hindúes son los de la religión y los orindios de la India son indios Sí, sí, de la sí, India, correcto. no hindúes. Y Bo- bueno, es que no Bol- recuerdo la ciudad cómo es, Delhi, Bombay, Calcuta, Bombay, Bombay, Bombay de Delhi, Londres. Nueva Delhi, Nueva sí, Delhi. Delhi. Nueva Delhi, que además pues Bombay. eh, ahí fíjense los elementos que se aprovechan en todo manifestación cultural, artística, ¿no? Eh, el, dentro del colonialismo inglés, pues los indios supieron aprovechar eh, lo que los ingleses le legaron tecnológicamente y han hecho de esa ciudad una ciudad que produce más películas que el mismo Hollywood o la misma Y, Hollywood, ¿no? oye, Ricardo, y la particularidad de esas películas es que son como una historia del Quijote, que son súper variadas, tienen drama, risa, bailes,
o sea, 100 películas que son demasiadas, o sea, tienen demasiados Sí, momentos, demasiadas escenas porque fluctuantes. piensan, es en el público, ¿no? Piensan en la diversidad de público. Entretener. A mí, por ejemplo, me es muy digno de admirar, eh, eh, gratamente sorprendente que toquen en, en un territorio que es tan delicado y tan multiétnico, tan pluricultural y religiosamente hablando, que toquen el tema de la religión hasta humorísticamente, ¿no? Yo he visto películas, vi una película hace poco, estaba incluso en Netflix, eh, que es la historia como de, de tres amigas que cogieron distintos rumbos cada uno y entre ellas una que era como la, la que mm, estigmatizada porque era libre, no se conformó con el estereotipo o el mandato de que tiene que tener una familia, un marido, hijos, ¿no? Si no se explica lo que ella quiere eh, y, y no solamente eh, le, le permite mm, una economía independiente, sino también eh, su talento y sus ganas de bailar, que era lo que siempre ella quería, y ya como en un circo ambulante, itinerante, y las otras sí llegan, una de ellas es la típica ama de casa, pero el hijo ya empieza, ya es adolescente o preadolescente, y ya empieza a andar con malos pasos, a tomar licor y a meterse en problemas de pandilla, en fin. Y otra que está viviendo con un tipo que pues realmente no la quiere, la maltrata a duro y sobre todo por el estigma de que no ha podido tener hijos. Y es un cuento todavía más, pues, más fantasioso, pero tratando de resolverle eso, la amiga del circo le consigue, que dice que de pronto el problema de, de fecundidad, de esterilidad, es de él y no de ella, porque siempre le echan la culpa esa a la mujer y se gana sus muendas, sus tandas tremendas. Y le consigue como un amante para que quede embarazada y efectivamente queda embarazada y bueno, ahí resuelve la película. Se Una, resuelve. Esas películas se repiten hoy en día, yo las he visto repetidas. Sí, ok, no, pero está sí, mejor sí, circense. Totalmente. sí, no, No, circense. toca temas sociales, políticos, religiosos. En una misma película uno parece como una caja de sorpresas o como las muñecas rusas, ¿no? Mamushka. Que van una dentro de otra. No recuerdo cómo se llaman, bueno, Mamushkas le dicen también. musca, bueno, Mayuscas. como una musca Así. o miusca, y así son las películas de Hollywood.
Sí, ¿Cómo se siempre llama esa una película? sorpresa. ¿Tiene el nombre, Ricardo? ¿Cómo se llama la película? No, eso hay que buscar por Netflix películas producidas en la India y como dice Luis, que casi todas tocan la misma temática, problemática y son muy entretenidas, pero a la Antonio, tú, vez, y sobre todo que tienen un hilo tejedor, yo no le llamo conductor y con todo el respeto a la psicología conductista, que sé que a veces es la única que toca aplicar y aquí con todo el cariño aprecio a nuestro psicólogo de cabecera, ¿no? puro condicionamiento operante. Pero es el hilo el hilo tejedor de todas estas películas es la música y a través de la música se van hilando todas las historias. Y normalmente las películas tienen en común eso, la música, particularmente como que hay algo que conecta de la música, pero hay algo que es muy particular, lo conversamos ayer, del tema de que hay una pareja o está el amor de por medio, ¿no? Entonces, película que se Mm. respete, una historia de amor en la mitad, para No, sí, es contar, que entonces van a contar el Titanic, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet van a contar la historia de Bolívar y entonces Manuelita, y van a contar siempre Corazón Valiente, entonces sale ahí, ¿no? Siempre una que, historia para contar algo que las histórico. películas tienen como esa misma estructura de la novela, de una historia de amor, por lo regular, una historia de amor conflictiva, eh, como dirían en el psicoanálisis, actos fallidos, ¿no? Exacto. Intentos fallidos. Eh, Actos fallidos. Barça Y también se le... yo no me lo tomen como criticón ni corrector de estilo. Yo diría, o no le haría eco al comentario de Luis, que el Quijote, una novela, o pues en ese sentido, él lo, lo pudo interpretar o que lo pueden interpretar eh, por el fracaso, ¿no? Yo creo que más bien eh, uno ha de leerlo como una manera, ahora ese es el término que usan, de resiliencia o El de moda. resiliencia, ¿no? de- Eh, Frente a las vicisitudes, frente al hecho mismo incluso de, de quién está más loco o quiénes son más necios. Este mundo, por ejemplo, ahorita de las llamadas fake news, ¿no? fake Las news. noticias mentirosas. Entonces, eh, la imaginación, la fantasía, tiene mucho más verdades. Y, y yo diría ya, es decir, ya se han escrito y ahora esperamos, como dijo Camilo y bueno, y hemos dicho hoy en esta mesa de trabajo virtual, en estas múltiples mesas, eh, cómo será y cuál será eh, el escritor que, que resalte las características y el carácter de esta época. Pero Oye, muchas novelas de años anteriores y de que ya han cumplido medio siglo o un siglo o más, ya han predicho eso. Sobre todo, por ejemplo, las que hablamos sobre distopía, 1984, Un Mundo Feliz, El Cuento de la Criada, la misma 100 años de soledad, ¿no? Ya hablaba de la peste,
de la enfermedad, del sueño y la falta de memoria, porque no era tanto el sueño, sino el no recordar el nombre de las cosas, de las personas, de los sucesos. Eso me parece que es la enfermedad de los comienzos de este milenio. Y es que hay una explicación neurológica para eso, ¿no? En estos días, ¿por qué la gente está perdiendo la capacidad de memoria? Y es porque existe hoy en día un cerebro externo. Antiguamente uno quería recordar un lugar que visitó bonito y obligaba al cerebro a retenerlo. Hoy uno toma una foto, entonces uno ya asegura que ese recuerdo va a quedar registrado en algo. Entonces el cerebro por adaptación se va reinventando. Entonces en ese sentido el hipocampo, que es el área en el cerebro que recoge información, la memoria del cerebro, se va reduciendo de tamaño porque las fotos las, las generan los espacios que visitamos. Los teléfonos que antes uno lo grababa, ahora los guarda también allí. Todo se está yendo, sí, se hacen videos, se hacen fotos, todo queda en registro. Entonces, incluso no, un nombre de algo en especial o una fecha, algo, Google, ¿no? Todo buscar en Google. Entonces uno dice, ya no, la memoria, posiblemente algo que va a ir una tendencia a irse desapareciendo o irse reduciendo para las futuras generaciones por adaptación. Bueno, les quiero mostrar una fotico. Ahora que estamos en esta discusión. Una foto. Una foto, sí, sí. Sí, de esa pregunta de si el Quijote viviera en nuestros días. Ay, bueno, pero acá dice, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Ahí le decíamos otra foto. Bueno, se la puedo mostrar acá directamente aquí desde el computador. A ver, se las muestro por acá. La foto de qué pasaría si el Quijote viviera en nuestros días, ¿cierto? Entonces acá se las voy a poner. Les encontré una foto que tiene que ver con el tema. Yo mientras tanto les voy a formular una pregunta para que la vayan a ir pensando. Prepárense que Andalina se fue a preguntar. Prepárense para esta noche. Luis, a ver, es otra temática. Prepárate, porque esta noche, ¿cómo así? Bueno, la pregunta es, pues como estamos en el Día del Idioma y seguimos con el tema del idioma que es tan importante, ustedes, señores, su libro recomendado que tenga que ver con el tema, no sé, algún libro, ¿por qué? No, pues ya tenemos un libro que nos había recomendado Ricardo Changó, el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella. Ahí vamos, nosotros estamos esperando que Camilo, que es el moderador, si lo alcanzamos a tocar, pues hay algunos resúmenes para poder tener ahí tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mi recomendado es un libro que a mí me ha maravillado desde siempre. Es el diccionario. A mí me encantan los diccionarios. Ah, qué bonito, qué bueno. Porque las palabras me encantan. Hay una cosa como hace un momento mencionó, y en muchas oportunidades las menciona Ricardo, vivir, vivida. Y así hay infinidad de palabras, y a mí en lo personal lo más delicioso es acercarme al diccionario, encontrar palabras, hacer el ejercicio cuando leo un libro, sacar las palabras, porque hay muchas que uno no las utiliza cotidianamente, pero es bonito utilizarlas. Ahí es donde se marca la gran diferencia. Es muy práctico leer un libro y al lado tener una tarjeta mnemotécnica, Total. una ficha. Bueno, yo en mi caso papel y lápiz y luego hago la tarea. Por Pero eso, papel y lápiz. No conformarse con el diccionario de Word. no. Pero de verdad, el diccionario desde la primaria, el de papel, el que sea, los diccionarios son mi libro, uno de los favoritos. Las palabras mágicas. Decía un profesor de literatura, pues en cuarto bachillerato, lo que ahora es que noveno, y ahora muy renombrado porque tiene programa un espacio por la radio sobre precisamente correcciones idiomáticas, y comienza diciendo que no es el perro el mejor amigo del hombre, sino el diccionario.
Pues ese es mi amigo. Y como dato también les dejo esta también. Las mujeres, ustedes ya lo saben, somos auditivas. Y nada más delicioso que un hombre que se expresa, que un hombre que tiene palabras. Eso es música para mis oídos, señores. Totalmente. Buen dato nos da Andreina ahí, ¿cierto? Sí, nos transmite un mensaje subliminal, es sublime el mensaje. Cuando, en mi época, pues como el medio propio de acercarse era el teléfono. No había todavía internet, mucho menos Eso es WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, nada. Yo incluso no uso, sino ya les dije que escasamente el Facebook para compartir uno que otro poema que a veces escribo directamente al muro. Y ahora pues estas herramientas para acercarnos y me ha parecido geniales, muy prácticas, muy aprovechables o que esas son cosas, herramientas que sí se deben aprovechar para generar este tipo de acercamientos, hacer como más diciente, más significativo que somos una comunidad de seres o de animales parlantes, o va más lejos eh, Alberto Manger, que señala que somos animales lectores. Entonces compartir a partir del habla lo leído me ha parecido maravilloso. Es de esos artilugios donde, como se dice ahora, wow, ¿no? Mira, Esto existe, existía. lo que me estaba perdiendo. Sí. Oigan, Y como oigan, pues, y como usted como buen psicólogo, y ahorita nosotros también aquí como buenos psicólogos, eh, sabemos y reconocemos como la importancia, como nos ven. Y yo hasta ahorita no me había preocupado, o más que preocupado, admirado tanto y gratamente sorprendido qué tan diferentes somos, pues, y por ejemplo, cómo vemos al otro, cómo nos vemos. Ahorita estaba yo en una reunión con el grupo de trabajo Leo, que tenemos una, más que capacitación, es un encuentro conmigo para compartir experiencias sobre la lectura, y como estábamos como una especie de evaluación de esta semana en las letras, pues yo ponía de manifiesto como casi siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero no, las comparaciones nos sirven como para autoevaluarnos, permitir que otros nos evalúen, y también como para mirar, medir los límites, los alcances de cada quien, en como se nombra ahorita, que también está de moda esa palabra. Yo la traduzco directamente como desempeño, pero va mucho más allá
del solo desempeño, que es el performance, o la performance, o la performance, ¿no? Que es como para qué estamos hechos, cuál es nuestra funcionalidad y el sentido, también la traduzco yo, para lo cual estamos nosotros acá. Yo digo que es para servir, ¿no? De acuerdo. Principalmente. Todos tenemos una misión, somos como ángeles y de alguna manera venimos a una labor en el mundo. Un comentario pequeñito aquí respecto al tema del diccionario, y es que le tengo una súper buena noticia a Andreina, y es que existe el diccionario del Quijote, glosario enciclopédico. Puedes buscarlo así en Google y te descarga un PDF, buscas diccionario del Quijote, glosario enciclopédico, y te saca todas las palabras extrañas que se mencionan en la obra, y ahí viene el significado. Entonces, pues muy chévere. Es de Roberto Meisel Lanier, es el autor de este diccionario enciclopédico, publicado por SIC, o editorial SIC. Esto, Camilo, me le voy a tomar Los sistemas y computadores. sí, sí señor, sistemas de computadores. Camilo, me le Por el tomo libro un minutico. total. Así es. A ver, te escuchamos, ¿Me Luis. permite un minuto, señor moderador? Sí, claro, por favor, ni más faltaba. Bueno, parece que tenemos como discriminado a Manuel Zapata Olivella, no le hemos dado chance porque el Quijote es muy grande, ¿no? Es que se nos extiende, pero eso hay tiempito más, el domingo. Voy a coger un tiempito pequeño para hacer la introducción, porque yo de Arroyo lo hizo con música, dice, en los años 1600 cuando el tirano mandó, y luego dice, no me le pegue a la negra. Entonces es una reivindicación de la cultura afro, ¿no? La rebelión. Sí, Manuel Zapata, él dice en un relato, yo tengo un pequeño resumen y ahí ustedes pueden argumentar, yo que viví en carne propia en Cartagena, que no eran los años 1600, yo fui en el año 1978 y era idéntico a los 1600. Dice Manuel Zapata Olivella. Está buenísima. Oiga, Esa casi noche nos sobre la hubiéramos roca podido humedecida por cruzar, la Luis. lluvia del mar, entre cangrejos, ratas, cucarachas y mosquitos, ante la pálida luz y de una enrejada claraboya. Luna de difuntos, ante mí desfilaron jóvenes, adultos, mujeres, niños, todos encadenados, silenciosos, todos esclavos, para hundirse en las bodegas, el crujir de los dientes masticando los grillos. Las horas avanzan sin estrellas que pusieran término a la oscuridad, todos negritos. Alguien sonriente, los ojos relampagueantes, se desprendió de la fila y acercándose pasó su mano encadenada sobre mi cabeza, algo así como una lágrima rodó por su mejilla. Tuve la inconmensurable y indefinible sensación de que mi antiguo abuelo o abuela me había reconocido. Manuel Zapata Olivella. Como dice, palabras más, palabras menos. Yo no he visto que esto haya cambiado mucho, sobre todo en Cartagena la Negra. Muchas gracias. Es mejor bailarla entonces. Sí, sí, cuando tú vas a en los Cartagena, años tú sabes que hay dos 1600. Cartagenas, una que está de blanquitos en Boca Grande, Ah, sí, no. donde hay mucho negrito igual aún todavía con cadenas y todo. Ay, sí. De la India para allá y de la India Luis. para acá. Sí. Así mismo es. De Basurto hacia atrás y Basurto hacia adelante. Les estaba diciendo, hablando otra vez que me encuentro en los diccionarios, Juan Gosaín sacó uno que dice Diccionario de la Vida. Y como hay muchos diccionarios de la costa, de regiones, ay, a mí me encanta. Bueno, ya que dijo Andreina que libros para recomendar, bueno, ya que nos conocemos un poquito más, ahora sí me atrevo más que a recomendar, a sugerir, a invitarlos. Y hablando de diccionarios, sé que este libro, por ejemplo, a Andreina le va a encantar y sé que a los otros compañeros también. De un escritor colombiano que a mí me tuvo pues el año pasado con unos libros de él enganchados, y principalmente Ficcionario se llama.
con F, Diccionario, ajá. diccionario. Dice que toda vida es un drama. A él también le fascina, le encanta el cine, además de narrar historias. Desde muchacho ya sabía que quería ser el escritor y publicaba ya en el colegio, pues, por supuesto, creo que en el anglo-colombiano o en el andino o el gimnasio moderno, creo, alguno de esos colegios élites. Muy bien, muchas gracias por su sugerencia. Diccionario, Ricardo Silva Romero. Oye, esto, y hablando de diccionarios y de palabras, les cuento que del Quijote también se desprende una palabra que es quijotesco o quijotesca. Y la definición es que actúa con quijotería o que se ejecuta con quijotería. Esto, y vaya a saber ¿no? lo que pueda significar quijotería. Acción de quijotequear. Eso, acción y efecto de quijotequear. Acá hay otra y así sucesivamente. Dice, mejor hubiera dicho, como casi siempre, como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica. Mire que hay una definición de quijotesco. Bueno, voy a leer una más completa. Dice, para comprender a qué se refiere el adjetivo quijotesco, tenemos que conocer algunas cuestiones vinculadas al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela que Miguel de Cervantes Saavedra presentó en 1605, de la cual deriva el mencionado término. Dicho libro, que parodia la historia de la caballería, bueno, voy a evitar esa parte, dice, a partir de entonces se empezó a calificar como quijotería a la conducta de aquel que está convencido de la existencia de cosas que en realidad son imaginarias, o que se esfuerza por realizar cosas imposibles. Quijotesco, en ese sentido, es quien actúa con quijotería o aquello que se desarrolla con quijotería. En sentido similar se dice que un Quijote es alguien que defiende sus ideales ante todo y que se esfuerza por cumplir objetivos de improbable consecución. Por ejemplo, mi bisabuelo emprendió casi 2 siglos la quijotesca tarea de forestar estas tierras para fundar el pueblo. O, el quijotesco hombre se lanzó al río con la intención de recuperar el anillo de su amada, aun cuando éste ya se había hundido. No me interesan los proyectos quijotescos, quiero propuestas racionales que podamos llevar a cabo en el corto plazo, son algunos usos. El adjetivo quijotesco suele emplearse en el ámbito del deporte para calificar aquellas actuaciones épicas que quedan en la historia por las dificultades del contexto, como el 5-0 Colombia-Argentina. Eso no lo dice ahí, pero lo digo. En un partido quijotesco, el tenista ruso derrotó en 5 sets al número 1 del mundo después de levantar 8 match point y de recuperarse de una fuerte contractura. Dada la relación del Quijote y su amada Dulcinea del Toboso, también es posible utilizar el adjetivo quijotesco para calificar una relación amorosa. Este personaje, o mejor dicho, el ser que el Quijote desea ver en ella no es real, ya que se trata de una mujer idealizada que lo impulsa a vivir todas sus aventuras, que justifica cada uno de sus esfuerzos y cuyo amor representa la recompensa al final del camino. Como dijo Luis, somos novios, pero ella no sabe. Ay, sí, bonito, ¿cierto? Que suele pasar. Sí, lo he visto muchas veces. Sí. Y no es motivo de consulta. Esos motivos implícitos de consulta. Vea, y uniendo algo análogo con lo que también habíamos dicho de José Asunción Silva, él tiene un poema que yo lo parodio análogamente y lo digo así. Quiso mi amigo Juan de Dios del amor aprender en libros, que sin libros se quedó y del amor nada aprendió. Moraleja, no creas libros de autoayuda. Quiso mi amigo Juan de Dios del amor aprender en libros,
que sin libro se quedó y del amor nada aprendió. Eso está Y bueno. así es. Entonces, quijotesco yo no diría tanto lo improbable o lo imposible. Volviendo al primer comentario y con respecto a lo que hemos señalado hoy, más bien con lo imaginario, lo fantasioso, que hace más bien como admisible que los llamados locos son más cuerdos que los llamados cuerdos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. De acuerdos. Le decía a una novia, ay, qué locura, el amor locura. Esos juegos de palabras son chéveres. Esos juegos de palabras Qué son locura, amor, el amor locura. El amor. me hace acordar de una cosa. No me lo tomen esto como una apología, pero aquí un amigo dice, el cigarrillo produce cáncer, la marihuana locura. Está bueno. Está bueno. Está bien, está bien. La locura a veces no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma, ¿no? Dice Goethe. Bueno, pero todos definitivamente tenemos algo de locos. En algún momento. Sí, Siempre. eso dice, esto reza el dicho, de Claro, músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, todos. pero resulta y a nosotros que tanto nos encanta la poesía y no voy a que nos vayamos sin escuchar un poema y sobre todo pues las formas más clásicas del poema, que es el soneto. Jaime García Mafla en este libro doble que les comenté, que los lectores de este nuevo milenio describieran, le dedicaran textos al ingenioso Hidalgo, nacido en un lugar de La Mancha. Dice, en La Mancha, no era el duro siglo XVII, sino el soñado de los caballeros que alimentó tu alma, y los primeros hombres de Arturo por tu gabinete de lectura, en donde al guantelete de tu mirada pasó a los libreros que por tu yelmo hiciéronse adineros, no de Miguel, sino de Cide Hamete. Por sendas de la Mancha caminante, fuiste al amanecer de un claro día, en busca del amor y eterna fama. No ibas tú, sino tu Rocinante, quien revivía la caballería andante con tu lanza y con tu dama. Tu apellido Quijana importa poco, solo que la historia eterna sea como nuestra noria. Muy La Súper. rueda de la fortuna. Ese. esa manera de leer. Muy bonita. Muy bueno, muy bueno. Oigan, una frase, ya cerrando nuestra sesión el día de hoy, después de escuchar ese súper lindo poema, una frase de Helen Rowland. Dice, las locuras que más se lamentan en la vida son las que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad. ¿Qué opinan? ¿Cómo les parece? Si no te lamentes de lo hecho, date golpes de pecho por lo no hecho.
Está bueno. Sigan esos consejos. Síganme para más consejos. Ay, no, amigos, siendo las 5:35, debo decir que ha sido una tarde maravillosa que se me ha pasado demasiado rápido en tan buena compañía. Y que hemos de recordar a manera de cuña que esto no es un programa de consultorio psicológico. Pero parece bastante, parece. De todas estas variedades, de todo un poco. Aquí curamos. Aquí curamos O ahora que se están aprovechando de los más ingenuos No. y se están poniendo de moda otra vez, más de moda, los psíquicos. Místicos. ¿Ya han visto? Que llama a nuestros psíquicos. No, muchachos, eso ya es la... Resolvemos. No caigan en eso. pero que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Ve, les tengo un ejemplo. Preparados, vamos a hacer aquí de cierre un acto de hipnosis para todos. No, no es una hipnosis, mentiras, es una transferencia psíquica en este momento. Vamos a hacerlo. ¿Están listos? Necesito que estén muy concentrados. Vamos a hacerlo. Se va a acabar el programa. No, Lo van a cerrar, ¿Te gusta, Ricardo? No van a cerrar. Concentrados porque voy a transferir algo a sus mentes. Ojo, concentrados. Bueno. Viene a continuación. Piensen en un número del 1 al 9, pero no lo revelen. No pueden decir nada en voz alta, por favor, en este momento. Todos mentalmente nada más. ¿Listo? Me he dicho, en este momento bloqueen sus micrófonos. No pueden decir nada que los demás escuchen para que vean que esto es en serio. Vamos a ver, yo de todo. Ahí está, listo. Piensen en un número del 1 al 9. No pueden decir nada. No pueden decir cuál es. ¿Listo? Bueno, ¿ya lo tienen? Ahora, el número que pensaron van a multiplicarlo mentalmente por 9. Pero no digan el resultado. Vamos ahí. Ya multiplicaron. El resultado de la multiplicación, si les dio un número de 2 dígitos, sumen los 2 dígitos entre sí. Por ejemplo, si la multiplicación les dio 32, suman 3 más 2. Si la multiplicación les dio 25, 2 más 5. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Ahora, al resultado que les dio, de esa suma de los 2 dígitos, les dio un nuevo número, ¿cierto? A ese nuevo número que les dio, el resultado de la suma, ese número que les dio, réstenle 5. Ahora, si la resta les dio 1, clasifíquenlo como A. Si la resta les dio 2, B, 3C, 4D, 5E, 6F, así sucesivamente. Ya deben tener una letra. Por la letra que les dio, ahora van a pensar en un país, pero no revelen el país. ¿Listo? Ya. ¿Vamos ahí? ¿Ya? ¿Ya tienen un país? Ya. Ahora, si por ejemplo a mí la resta me dio 3, entonces por ejemplo es A, B, C, ¿cierto? Por la C pensé en Colombia. Usted por la letra que le dio pensó en un país, ¿correcto? Ahora, por la segunda letra que empieza su país, por ejemplo, si mi país es Colombia, la segunda letra de Colombia es la O. Colombia, ¿cierto? La O. Ahora quiero que usted por la segunda letra del país que pensó, la segunda letra, piense en un animal. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, si mi país es Colombia, la segunda letra de Colombia es la O, y por la O voy a pensar en un oso. Quiero que usted por la segunda letra del país que usted tiene piense en un animal. ¿Ya lo tienen? Y ahora van a pensar en el color de ese animal. ¿Listo? Ya. Bueno, ahora algo raro debe estar pasando. Si no es que me desconcentré por un momento, pero me parece algo extraño. Aquí en Colombia sí existe ese animal, incluso en Barranca, que tiene que ver con algo de lo que trabaja Luis. Pero lo raro es que en Dinamarca no hay iguanas verdes, ¿cierto que no? Oiga, ¿por cómo hizo para adivinar que era la mía? Sí estaba pensando en las moderador iguanas verdes tiene de algo por Dinamarca, allá. Luis. El moderador Sí. mira donde dice que la pantalla que se comparte es verde. Pero lo más extraño es que es la mía también. Es mi animal. Iguanas verdes de Dinamarca también, Ricardo.
Sí, porque es que, pues, ¿cómo no va a haber iguanas verdes si, Dinamarca. si no necesariamente tienen que estar en, En Barranca, eh, estar en por, cualquier por lado. ahí, sino en algún zoológico, en alguna casa, De en acuerdo. algún ecopetrolero la tendrá por lo menos pintada En la en pared. su chaqueta, En la gorra. en la pared, en la gorra. Oiga, ¿cómo le parece? Ah, ahí tuvimos un acto psíquico. Andreina sí no le dio porque es que entrar en la mente de las mujeres es muy complicado. Qué buena la tuya. No, Camilo, pero se salió muy diplomáticamente, no puta. Yo dije, por acá no he podido. ¿Quién sabe qué le dio a Andreina por allá? Tengo que ¿Qué más le- decirlo. Yo no sé si a Yosimar y a los moderadores y más le dio también el ejercicio. Miguel, no sé qué dice, si también le dio el ejercicio o no. ¿Quién sabe si Para también? mentes, o sea, no, Mire, femenina ya no. Yosimar está diciendo, sí, le pegó. Y Miguel también dice, ok. O sea que nosotros somos las raras. O sea que definitivamente las mujeres sí, nada que hacer ahí. Complicado, complicado el trabajo. No, Enigmáticas y Camilo, esa es misteriosas. una tarea que nunca termina. Las No, mujeres no hay De nuestro manera. encanto, eso es parte de nuestro encanto, ese misterio y esa no hay, no cosa. hay No, es que tratado, ¿no? las mujeres no tratan con animales. Oye, esa respuesta está elegantemente bien hecha. Ay, no, no. Amigos, Muchísimas un gracias. abrazo. Ahora yo Vale, voy a hacer un acto de magia. Ay, Dios mío, Cierren los ojos Ricardo ahora. y al minuto que los abran ya no estaremos acá presentes. ay, Dios. Ya. Muchísimas gracias. Una tarde muy amena. Hasta con una prueba. Gracias. Que tengan muy buena tarde.